buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con esta hermosa historia de este joven que recibe la visita de Dios Padre y del Hijo. Esta semana el estudio del Ven Sígueme corresponde del 27 de enero al 2 de febrero y las secciones de Doctrina y Convenios son del 3 al 5. Habíamos dicho en la clase anterior, habíamos comentado de este joven que había conocido a Emma, de una familia de un buen pasar, se habían casado y para fines de 1827 Emma estaba embarazada. Tengan ustedes en cuenta que él nació en 1905, así que teníamos 22 añitos y ya estábamos a punto de ser padres, de tener una familia. Para que Emma tuviera a su hijo y estuviera acompañada, decidieron mudarse a Harmony. Estaban muy endeudados, así que José hizo lo posible por pagar algunas cuentas antes de irse. Y es en este momento en donde en una tienda se acerca Martin Harris, que habíamos hablado de él, y habíamos dicho que le había prestado dinero, que le había dado dinero, no prestado, que le había dado dinero. Y yo comenté que muchos de nosotros hoy en día también hacemos eso, que siempre hay alguien que está necesitado y el Señor no permite que ninguno de sus siervos justos padezca de hambre o de necesidad. En esta ocasión el relato continúa con estos $50 que le dio en ese momento Martin Harris, que era un hacendado, podía ser tranquilamente el padre de José, tenía 45 años, de muy buena posición, y en la tienda le da $50 que por lo que estuve investigando y por lo que estuve leyendo son más o menos $1.600 de hoy en día. Le dijo que eran para él. En realidad no le dijo que era para él, que era para la obra del Señor. Y es así como José entonces parte con Emma a la casa de los padres de Emma, en Harmony. Bien, es bien sabido que los padres de Emma no estaban muy a gusto con José, pero ya estaba formada la familia y ya estábamos esperando el primer hijo. En ese momento era muy difícil esconder las planchas, tenía que estar todo el tiempo moviéndolas. El embarazo de Emma fue difícil, así que todo el tiempo estuvo repartiéndose entre Emma y las planchas y sacando las planchas y poniéndolas. Había muchos que pedían y exigían verlas, y él sabía que solamente aquel que el Señor le dijera podía mostrarse. Entonces no tuvo el tiempo suficiente, y vuelvo a repetir, tenía 22 años. No tuvo el tiempo suficiente, considero, de tener en cuenta la gran obra para la cual fue llamado. No había tenido tiempo de sentarse y de ver cómo funcionaban esos métodos para poder transcribir aquellas cosas que estaban en las planchas de oro. Emma fue su ayudante, su escriba más fiel hasta ese momento. No había podido hacer mucho, y es ahí donde nuevamente entra en la historia Martin Harris. Él llega, busca a José, conversa con él, le pide que le explique qué es lo que está haciendo, y José conversa con él y le dice cuál es la obra. No se puede culpar que Martin Harris dudara al principio, porque en realidad era como algo muy de los pelos el hecho de que
fuera una visión tan importante. Pero después de sacadas sus dudas, Martin Harris pidió al Señor que si era una obra, le dijo a José Smith que si era una obra del diablo él no iba a participar, pero que si era una obra de Dios él quería colaborar. Martin Harris se convirtió entonces en el que escribía mientras José traducía. De esta manera Emma pudo reposar los últimos meses de su embarazo y Martin Harris pudo entrar en esta obra tan maravillosa que era el escribir este relato. Se habían escrito bastantes hojas, 116 para ser más precisa. En ese momento, la esposa de Martin Harris, Lucy, estaba enojada con su esposo, primero porque la había dejado en Nueva York y no la había llevado. Después estaba enojada porque le había dado plata a José Smith. Después estaba enojada porque estaba mucho tiempo con José Smith. Entonces decidió autoinvitarse y cayó a la casa de José Smith, revisando absolutamente toda la casa porque ella quería saber si era cierto lo de las planchas de oro. Se convirtió en Lucy a mi manera de ver, en un chiste, porque Lucy era de un carácter muy especial, igual que Martin Harris, pero estaba un toque sorda. Entonces todo el tiempo pensaba que se estaban riendo de ella. Y se mudó de la casa de José Smith y a la casa de unos vecinos, y de ahí en adelante comenzó a hablar en contra de José Smith, de que este muchacho lo único que quería era sacarle el dinero a Martín, su esposo, que lo que decía eran mentiras, que lo que quería era hacerse rico a costa de otras personas. Y Martin Harris, viendo que era real lo que José Smith y él estaban haciendo, le pide a José en ese momento que le deje llevar las hojas que habían escrito para poder mostrársela a su esposa, a su familia, supongo que también a los hacendados como él, a los terratenientes como él, para dejar tranquilos ese murmullo que había en contra de José. Bueno, volvemos otra vez a repetir. Era un joven. José era muy joven. Así que lo que hizo fue inclinar sus rodillas, orar y pedirle al Señor que lo guiara. Le expone lo que Martin Harris le dijo y el Señor le contesta que no. José le comenta a Martin Harris y Martin le dice que por favor vuelva a preguntarle al Señor, porque de esa forma todos íbamos a estar más tranquilos. Él iba a poder seguir ayudándolo, su esposa Lucy iba a estar más tranquila y de esa forma todos podían colaborar en esta gran obra. Por segunda vez, José Smith se dirige al Señor y el Señor vuelve a decirle no. Supongo que también se debe haber sentido como obligado con Martin Harris, ya que él le había dado dinero, lo había apoyado, le escribía a medida que él interpretaba, o sea que se veía en un compromiso. Habían estado trabajando mucho en estas 16 páginas, así que por tercera vez le pregunta al Señor y el Señor le dice, bueno, está bien, dáselas, pero que haga compromiso conmigo de no mostrársela a nadie que yo no esté de acuerdo. Martin Harris estuvo de acuerdo con esto y se lleva las páginas a Nueva York. Vivía cerca de Nueva York. En ese momento Emma está dando a luz. José estuvo más tranquilo porque pudo dedicarse a Emma,
que no había estado bien, su embarazo había sido malo y su parto fue peor. A las pocas horas de nacido, su primer hijo fallece. Así que teníamos el dolor de padres primerizos perdiendo un hijo, la debilidad con que había quedado Emma y 2 semanas intensas de un cuidado totalmente supervisado por José hacia Emma, mostrándole todo su apoyo y todo su amor en semejante momento. A las 2 semanas Emma se compone y lo primero que le dice es: ¿no te parece raro que no hayamos tenido noticias de Martín? A lo cual José, que hasta ese momento no había querido pensar, porque se le había cruzado varias veces, pero no había querido pensar, dijo: sí, en realidad sí, es extraño, ya debería haber vuelto. Entonces Emma le dijo: ¿por qué no llamas a mis padres, que me cuiden, y te vas a verlo? Bueno, José, sabiendo que había hecho algo malo, que había desobedecido lo que el Señor le había dicho, va a la casa de los padres de él, de José. Mandan a llamar a Martín Harris. Hay unos preciosos videos sobre esto. Manda a llamar a Martín Harris y lo invitan a desayunar. Martín Harris siempre desayunaba con José en la casa de los padres a las 8 de la mañana. Y en esta ocasión no fue así. ¿Vemos cómo continúa la historia?